están ustedes? Esta entrevista a fondo es una entrevista que ya la hice y la vamos a volver a hacer con el hijo de un amigo. Él, su amigo, mi amigo, era su padre. Fue diputado, gobernador, lo conocí desde los tiempos de estudiante. Y para mí es un gusto conversar con el diputado Andrés Lonton. Diputado, ¿cómo le va? Hola Rodrigo, muy bien, después de una semana intensa, pero muchas gracias por la invitación y obviamente siempre un agrado poder compartir contigo una conversación del tema que nos parezca conveniente, pero también muchas gracias por el homenaje a mi padre, No es un puedo gran dejar, referente. siempre que lo veo diputado, no puedo dejar de acordarme de cómo se pasa la vida, digamos, y cómo los hijos son los que la llevan ahora. Usted la lleva dentro de los diputados junto con varios otros, pero la lleva en una forma que quiero plantearme que usted me la explique, porque el diario La Segunda es un diario de la derecha más tradicional de Chile, el diario contra Allende, el diario que trae siempre la última copucha. Y en el diario La Segunda, creo que del martes, aparece una foto de Chaguán Larraín y habla de que hay una nueva forma, una nueva estructura, quizás en cierne para poder cambiar la directiva por un lado. Y por otro, después también desaparece al día siguiente, después la izquierdización de Renovación Nacional, que Renovación Nacional se puso un partido de izquierda. Y usted está en ese sector, explíqueme qué significa esto. Lo que pasa que, Rodrigo, yo creo que hay algunos que todavía están con la lógica del pasado, de tratar de dividir dentro de un partido donde existe una diversidad y una amplitud de postura respecto a varios temas, obviamente compartiendo los principios básicos. Y la verdad es que están en la lógica, y era un poco la lógica que existía, y a propósito del tiempo de mi papá, que tú recién lo nombraste, que existía en los tiempos de mi padre. Cuando tú tenías una postura un poquito más liberal, un poquito más de centro, te excluían, te aislaban. Y la verdad es que tenías poco espacio. Hoy día vivimos en un partido que gracias, bueno, entre otros liderazgos, Cristian Monque, a Mario Desbordes, se ha dado espacio a la amplitud de pensamiento y a la diversidad respecto a que no existe una sola derecha, a que en la derecha existen diversidad de pensamiento, muchos quizás muy discordantes, alejados un poco de los dogmas clásicos, y yo creo que la postura de Carlos Larraín va en ese sentido, en una lógica un poquito cavernaria, Rodrigo, excluyente, y de personas que prefieren un partido chico, ordenado, que un partido más grande y diverso, y que pueda representar de mejor manera las sensibilidades de los chilenos y las chilenas. Entonces, me parece que esa caricatura de izquierda o derecha, Rodrigo, le hace muy mal al partido y en general al país. Nadie se izquierdizó porque piense distinto a los sectores más conservadores, ni mucho menos. Son maneras distintas de enfrentar distintos temas válidas dentro de la centro derecha, y yo no por eso le digo a ellos fachos o de extrema derecha. Yo soy muy tolerante en ese sentido, y la verdad es que podemos convivir todos dentro de un mismo partido sin tener que menospreciarnos así por pensar distinto. Ahora, el problema es que hoy día, si uno mira, y quiero entrar en ese tema después, pero si uno mira los números, a mí me gusta hacer una raya va la suma, resulta que el partido que más votos le aporta al tercer retiro y al segundo retiro es Renovación Nacional y Partido Gobierno. Y el presidente de Renovación Nacional, el señor Sebastián Piñera, está absolutamente en contra, inclusive va a tirar la piedrecita de presentar en el Tribunal Constitucional un requerimiento porque es inconstitucional. Eso no hablemos hablemos de lo que significa. Entonces, ¿qué significa esto? A ver, Rodrigo, yo creo que también tiene que ver con las diferencias que pueden haber con el gobierno de turno, de cómo se enfrentan crisis tan profundas como esta pandemia y previo a la pandemia el estallido social. Hay una crisis muy profunda en el país en que la verdad es que abordarla no ha sido fácil, tanto para el gobierno como tampoco para la clase política. Y en ese sentido nosotros tenemos una legítima diferencia, entendiendo que se hicieron muchas ayudas, que son más de 16.000 millones de pesos, de dólares, perdón, y que somos casi líderes en América Latina con respecto a las ayudas, y eso obviamente que no hay que perderse, pero creemos también que mucha gente quedó fuera de esas ayudas y que no llegó.
a donde tenía que llegar. Es decir, no llegaron a todos los sectores del país. Y en ese sentido, obviamente que hay una deuda pendiente con una pandemia que sigue y se sigue arrastrando durante el tiempo. Entonces, nosotros pedimos que en definitiva las ayudas tuvieran menos restricciones para poder acceder a ellas. Yo siempre lo digo, yo prefería que llegaran, que la recibiera gente que quizás no la necesitaba, a que la dejara de recibir gente que la necesita. Sí, ya entremos el tema del tercer retiro o el segundo, entremos después del fondo de eso. Quiero ir a lo que usted acaba de decir además. El gobierno, este no es un gobierno de turno, este es su gobierno. Este es el gobierno nacional. Usted dice que el gobierno de turno, es que en la forma como olímpicamente muchos se desligan ustedes están peor que cuando estaba cayendo Allende, digamos, como algunos decían, de la UP empezaron a dividir los partidos y irse para los lados, digamos. No, es mi gobierno, es el gobierno del oficialismo, yo ahí no me pierdo, es el gobierno que nosotros elegimos, precisamente que nosotros también, y somos de la coalición de gobierno, del presidente Sebastián Piñera, en eso yo no me pierdo, pero también eso no quiere decir, Rodrigo, que no tengamos diferencias, que no podamos tener diferencias. Nosotros somos una aduana en que en el Congreso tiene que hacer, en los partidos de gobierno tienen que hacer lo que al presidente o al gobierno le parece conveniente. Nosotros podemos y tenemos legítima diferencia en algunos temas, como también en otros somos plenamente coincidentes y lo hemos apoyado también. Pero en esto tenemos una diferencia respecto a cómo se han focalizado los recursos, reconociendo que se han entregado mucho, Rodrigo, y que en eso también la oposición ha sido muy injusta respecto a la crítica exacerbada y despiadada que ha tenido respecto a las ayudas, porque la verdad es que se han entregado muchos recursos, Rodrigo, pero claro, tiene la deficiencia de que las necesidades son muchas y que lamentablemente no han llegado a todas las personas, pero eso no es un problema de solamente el presidente, es un problema también de la situación que vivimos como país. A ver, entremos en ese tema, entremos en el tema del tercer retiro. O sea, conténtame, usted es abogado, usted es abogado, si no fuera abogado, usted es vivo, es inteligente, es como su mamá, sí, rápido. No venga a decir usted que no es inconstitucional el tercero, el segundo y el retiro. Es inconstitucional. Mira, yo te voy a responder, yo soy muy estricto para eso, en general. Y yo te voy a responder con algo bien claro. El Tribunal Constitucional esto lo dirimió por el voto de la presidenta, que era doble, sí, votaba 2 veces cuando se empata. Dirime la presidenta. Se empató a 5. Y eso, con eso te queda claro que hay oposiciones muy contrapuestas respecto a si es constitucional o no. Porque aquí estamos hablando del poder constituyente derivado, y que yo creo que es uno de los vacíos que existe en nuestra Constitución. ¿A qué me refiero? A que cuando tú modificas la Constitución, no existe una limitante para modificar la Constitución. Porque si tú atacas la iniciativa exclusiva tú no la puedes atacar a través de leyes, pero a través del poder constituyente derivado, que es modificar la Constitución misma, no existe una regla clara establecida en la Constitución. Pero ¿dónde está el tema de discusión? El tema de discusión está respecto a la finalidad de la seguridad social, Rodrigo. Si la seguridad social puede destinarse a un fin distinto para el cual fue concebido. Que era... Pare, porque lo anterior, ve que yo tengo razón, vía Z. Ya, está bien, le aguanto el punto, perfecto. Ok, hubo empate, pero vamos a la actual Constitución y a la forma como se generan las leyes y a las facultades exclusivas que tiene el presidente de la República. Sí. En relación a la seguridad social, ¿eso no es así? Yo comparto contigo plenamente. Mira, hay un problema que está viviendo hoy día el Parlamento, Rodrigo, y creo que no se vivía desde la época quizás de Alessandri Palma, en que los diputados sí tenían facultades exclusivas en algunos temas que hoy día no tienen, es que se está convirtiendo el Congreso en un parlamentarismo de facto. ¿A qué me refiero con un parlamentarismo de facto? En que el Congreso se está irrogando facultades para poder legislar en cosas que son de iniciativa exclusiva del presidente, pero de manera permanente. Y a esto me refiero al royalty, a esto me refiero al impuesto de los súper ricos, a esto me refiero a leyes que implican recursos fiscales y que para la ciudadanía se ven muy lindas porque los titulares son muy buenos, Rodrigo, y quizás todos compartimos el fondo, pero el problema es la forma. No podemos irrogarnos facultades que son de iniciativa exclusiva del presidente. Y hay una razón por eso, Rodrigo, porque la irresponsabilidad de los parlamentarios, antiguamente, antes de la iniciativa exclusiva, que es por ahí por el año 43, era muy grande. Cada parlamentario legislaba para sus distritos.
Ya, para perfecto. su elector. Entonces, eso significó que los diputados y parlamentarios dispusieran de los recursos libremente sin administrarlos. Y por eso se trasladó la iniciativa exclusiva del presidente que está en la Ok, Constitución. ok, pero esto es iniciativa, usted me acaba, esto es iniciativa exclusiva del presidente de la República y ustedes, los parlamentarios, se están rogando aquello y están como la época bueno, usted puede buscar como buen parlamentario, tiene una maravilla como es la biblioteca del Congreso, le Sí. puede pedir a alguno de los periodistas que le busque algunas cosas de la época de los resquicios legales de Nueva Monreal, o antes, cuando algún parlamentario, alguno como tenía iniciativa, con ese conocimiento tan claro que muchos parlamentarios a veces tienen, dijo, entre comillas, dijo que quería derogar la ley de la oferta y la demanda porque era lo que atentaba contra los pobres en Chile. Esto es verdad. Entonces, yo le quiero decir, ustedes están jugando el juego a un grupo de gente que detrás de esto está, y ustedes mismos, la posibilidad de elegirse, la posibilidad de votar a Piñera, la posibilidad de cambiar de gobierno. ¿No se dan cuenta de eso? Lo que pasa, Rodrigo, que eso es como lo ha enfocado la oposición, que es una guerra, una lucha contra el presidente Piñera, pero nosotros no lo vemos así, nosotros lo vemos como ir en ayuda, obviamente bajo una fórmula que no es la más conveniente, no es la ideal, no es buena, pero ir en ayuda de mucha gente que lo está pasando muy mal y en definitiva aquí no es ir contra alguien, es velar porque las necesidades de las personas y nuestra labor principal puedan cubrirse la mayor cantidad posible, sobre todo personas que lo están pasando tan mal como lo vemos hoy en día en nuestra salida a los distritos, en nuestra salida de terreno. Entonces, esa desesperación y esa angustia obviamente a nosotros nos pone con una presión y obviamente con una sensación de angustia muy grande también respecto a ponernos también en el zapato a la gente que lo está pasando terriblemente mal y poder llegar a estos extremos que por lo menos a mí también, a ver, Rodrigo, siendo sincero, a mí esto también se me revuelve la guata, en el sentido, estoy diciendo, mira, le estoy sacando fondos de pensión, la gente está haciéndose cargo con su plata, con sus fondos, de una crisis que ellos no tienen responsabilidad y que además va a mermar profundamente sus fondos de pensiones. Muchos van a decir, sí, pero que las pensiones ya son malas. Sí, pero ¿cómo nos recuperamos de esto? Considerando que hay una reforma de pensiones en el Senado y que la finalidad de esa reforma de pensiones es mejorar ostensiblemente esto, pero ahora se nos pone cuesta arriba precisamente porque tenemos gente, más de 4 millones de personas que van a retirar la totalidad de los mismos. Entonces yo no creo que sea una guerra contra el presidente, Rodrigo. Ok. Yo es una analogía, a lo mejor es mala, pero que se me ocurre, digamos, por las formas de proceder. O sea, si en una casa el marido, digamos, es un abusador, qué sé yo, tiene como 20 hijos, 10 hijos, todos tienen posibilidad de decir algo, pero el tipo le deja sin comer a la mamá, la manda a la cocina, no la deja comer. Eh, eh, lo dijo, yo creo que lo lógico no es, qué sé yo, de que le manden comprar comida por debajo y hacer a la mamá. ¿Por qué no se ven ustedes, toda la bancaria de la zona nacional están todos de acuerdo y se plantea una reunión en la mujer y dicen, mire, presidente, ¿hasta cuándo usted sigue con esta cuestión de focalizar y no meterse la mano al bolsillo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo si en este momento Chile es uno de los pocos países que todavía tiene espaldas para pedir préstamos, para funcionar, para salir adelante? ¿Por qué no cuarentenamos y dejamos a la gente con billetes y se acabó? Rodrigo, créeme que hemos tenido muchas reuniones y le hemos planteado no solamente nosotros, también los otros partidos del oficialismo, distintas voces, y la verdad es que siempre impera el criterio acá de respecto a cuidar los recursos para efectos de que esta crisis aún no finaliza, de que tienen que haber recursos en definitiva para seguir ayudando a la gente, pero la verdad es que la focalización es una política del Estado, en este caso, precisamente para llegar a aquellos, tratar de llegar solamente a aquellos que lo necesitan. Y esa ha sido la postura hasta ahora del gobierno, y obviamente que ha ido en contraposición a lo que nosotros planteamos, Rodrigo, y que es que todos necesitan más o menos ayuda. Muchas veces uno en la casa tiene a su pareja que está con problemas y quizás no lo estoy yo, pero ella también está. Entonces, eso, por ejemplo, te afecta al registro social de hogar, etc. Hay una serie de cortapisas, Rodrigo, que nosotros hemos tratado de disminuirla y de hecho en el Congreso avanzamos en ese sentido disminuyendo muchas de ellas, pero la verdad es que nunca son suficientes y en las reuniones que hemos tenido, la verdad, Rodrigo, que no hemos tenido la respuesta que hemos querido respecto a eliminar la focalización. Y bueno, el gobierno tiene el sartén por el mango respecto a los recursos que otorga y cómo hace las propuestas. Ok, ok, le creo. ¿Y qué hacemos entonces? Ya,
yo creo que en su lugar a lo mejor haría lo mismo que usted, si yo estuviera en su pellejo. Cada cual sabe. Pero, ¿qué va a pasar ahora mañana? Pasado, el gobierno fue al Tribunal Constitucional y si nos encontramos con ese... Y si el Tribunal Constitucional está en la puerta, ¿qué va a pasar? Es una buena pregunta, Rodrigo. Como estuvo tan dividido... A ver, tiene que pasar el trámite del Senado todavía. Tiene que pasar el trámite, hay que ver cómo queda en el Senado. La verdad es que no está todo dicho respecto al retiro en el Tribunal Constitucional. El proyecto, si bien va en términos parecidos, la verdad es que las posturas son disonantes o van cambiando. Recuerda que el Tribunal Constitucional nunca había fallado una cuestión así antes. Por lo tanto, las posturas pueden ir variando, pueden ir mutando. O sea, nada te asegura que el fallo va a ser exactamente igual, considerando que fue un empate técnico de los votos. Por lo tanto, a mí me hace mucho ruido y quiero abordar el tema del artículo permanente que se rechazó ayer, porque muchos dicen que con el permanente esto pasaba en el Tribunal Constitucional. Y la verdad es que no es así. Nosotros creíamos, y así obviamente nos hicimos asesorar, que no pasaba el permanente porque tenía mayores deficiencias. El permanente no solamente le quitaba la iniciativa exclusiva, el permanente dejaba la puerta abierta para cualquier tipo de retiro, habría una suerte de expropiación de los recursos, alteraba los quórum, es decir, las deficiencias del permanente podían ser mucho más graves que lo del transitorio que estuvo, la verdad es que en la puerta del horno para poder ser aprobado. Entonces, de repente uno lee cosas de que si el permanente se hubiera aprobado, la verdad es que no. Si el permanente se hubiera aprobado, tenlo por seguro que el gobierno ya tenía redactado la presentación al Tribunal Constitucional porque era mucho más fácil de abordar que los artículos transitorios. Esperemos lo que pasa en el Senado, Rodrigo, y bueno, lo del Tribunal Constitucional es una puerta abierta, no sabemos, el gobierno lo dijo que iba a ir, nosotros esperamos y tenemos fe de que las conversaciones y las tratativas van a lograr de alguna manera que no vayan. Yo sé que es difícil, pero esperamos que vaya por ciertos aspectos y no vaya por la totalidad del proyecto, aunque obviamente que el Ejecutivo y el presidente tiene la facultad para ir cuando estime conveniente. Ok, diputados, nos deben quedar no más de 4 minutos. No puedo dejar, obviamente, si esto sucede porque tenemos una pandemia y los últimos 7 días han sido los peores 7 días de la historia de la pandemia. Y la cantidad de muertos superó los 200 ayer y los tantos el otro día y hemos tenido arriba 9.000, 8.000, 7.000, 9.000, 5.000, 6.000, pero no bajamos de los miles. Entonces, si esto avanza así, ¿ustedes hasta cuándo están disociados de la gente, digamos, y existe que tengamos elecciones la semana pasada y ahora las tengamos en 40 días más, 30 días más? ¿No se dan cuenta que lo más importante no son ustedes los políticos, sino que sobrevivir el ciudadano chileno? Sí, yo comparto que la salud de las personas es lo primero, Rodrigo, eso uno no se pierde, pero tenemos también, la gente tiene el derecho de elegir a sus autoridades de manera soberana, es lo básico dentro de una democracia representativa. Y si alargamos el mandato de las autoridades, Rodrigo, la verdad es que vamos a estar vulnerando aquello por lo cual la gente se pronunció y que es la base de una democracia. Estar extendiendo el periodo de las autoridades no es sano desde el punto de vista democrático. Y es por eso que, así como las elecciones del 25 de octubre, si bien no con los números de ahora, no con la cantidad de casos de ahora, se realizó, yo creo que, obviamente, esperando primero cómo avanza la pandemia, Rodrigo, que tomando todos los resguardos habidos y por haber, creo que podríamos realizar las elecciones, obviamente, si los casos van en franco descenso, como esperamos que esté esa fecha, si no, obviamente habrá que tener un plan B, Rodrigo, pero yo creo que pueden tenerse las garantías para efectos de que pueda realizarse la elección. Mira, recordemos que después del 25 de octubre no hubo rebrote, Rodrigo. Ahora estamos en una situación crítica porque hay una sensación de inseguridad y de temor en la gente de ir a votar. Y eso puede afectar la legitimidad del proceso, es decir, que poca gente vaya, Rodrigo, es muy grave para la legitimidad de nuestras autoridades, donde ya hay una baja participación, porque ahí me dice, mira, no, es que en Latinoamérica todos fueron a votar, en Ecuador fueron a votar, en Perú sí, pero tienen voto obligatorio. Si es distinto el escenario. Entonces, bueno, esperemos cómo se va desarrollando esto, Rodrigo, pero sin ninguna duda que la salud de las personas tiene que ser la prioridad ahora y siempre. Bueno, y si para resguardar la democracia, digamos, lo único que se quiere es que participe la gente y hay que hacer, ¿por qué no hagan un proyecto rapidito y pongan el voto obligatorio de nuevo? Bueno, lo hicimos por Rodrigo. Yo voté a favor, fui uno de los que suscribió ese proyecto de ley y lo perdimos por 4 o 5 votos, creo, en la sala.
Y ahí no se puede volver a rehacer. Se volvió a presentar otro y espera estar en la comisión de gobierno porque tú sabes que somos monoporfiados algunos diputados, entonces lo rechacen y lo vuelven a presentar. Okay. Pero sí. Muchas gracias, diputado. Al terminar una cosa cortita, pero ¿está peleado con Chaguán o no? No nos hemos comunicado desde las últimas diferencias que tuvimos en el Consejo Regional, esa es la verdad. Hay besos sin amor, entonces ya no hay besos ya. No hay comunicación hasta el día de hoy, después de eso. Bueno, y eso, ¿quién tiene cortado el canal? Usted, él, no se puede buscar. Usted, digamos, de una u otra manera, Chaguán, usted no lo puede ningunear. Chaguán sacó Pero lógico. 200 votos. No, yo respeto mucho a Francisco. Si Francisco, bueno, la cantidad de votos, un líder en la región, la verdad es que no, yo no lo ninguneo de ningún modo. Yo no comparto la forma en que él procedió en determinadas cosas y que me parecen que no son procedentes de la política, que no se deben hacer ahora ni nunca. Y bueno, yo no he tenido respuesta respecto a por qué realizó determinados actos, Rodrigo, y bueno, y la verdad es que no nos hemos comunicado nomás. Yo creo que en algún momento nos vamos a comunicar, vamos a sentarnos a conversar, como lo hemos hecho en otras veces que hemos tenido diferencias, Rodrigo. En eso no hay problema. Yo creo que no soy un tipo orgulloso ni que no sea capaz de dar vuelta a la página en situaciones de la vida y sobre todo en la política. Bueno, como diría su hermano, Croupier, tiene otra manita va a seguir jugando. Un gusto estar con ustedes, don Andrés Lonton, diputado. Un gusto también, Rodrigo. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, y usted lo ve, él es el diputado Andrés Lonton, por todo el sector que va desde Marga Marga, desde el límite con Viña hasta el límite con la cordillera. Andrés Lonton Herrera. Que estén ustedes muy bien.